Muy bien, perfecto. Pues bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación. No sé si la podéis ver ya. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, Juan, primeramente muchas gracias por la presentación. Bueno, pues como en webinars anteriores, lo que vamos a tratar en la próxima hora va a ser, pues bueno, pasar rápidamente por los principales proyectos y novedades en normativa contable internacional del IASB. En la primera media hora, en la cual voy a estar yo participando y presentando los diferentes temas, vamos a ver o vamos a comentar las 6 cuestiones que pueden ver en esta slide. El primer tema van a ser las modificaciones en la NIC 7 y en la NIC 7 relacionada con acuerdos de financiación de proveedores. Seguiremos con las modificaciones en la NIC 12 relacionadas o como consecuencia de la reforma fiscal internacional. Esto ya veremos como es un tema con cierta complejidad, pero intentaremos tratarlo de la forma más simple posible. Seguiremos con una novedad, o bueno, con un proceso de posimplementación de la NIC 9 de instrumentos financieros, centrada en lo que es el modelo de pérdida esperada. Continuaremos, aunque en este caso yo creo que el punto 4 lo pasaremos de manera muy rápida, porque probablemente sea el que tiene menor impacto, el que está en una fase todavía que, bueno, no son temas o cuestiones excesivamente relevantes en este momento, y bueno, pasaremos por él, pero un poco rápido. Y acabaremos, bueno, con dos temas que son de actualidad. Si ya participaron en la última webinar de noviembre, pues bueno, ya empezamos introduciendo o hablando de la lista de economías hiperinflacionarias. En la sesión de hoy, pues bueno, simplemente actualizaremos un poco cuáles son los países que se encuentran en esta lista de economías hiperinflacionarias y cuáles son las que es posible o es probable que entren a lo largo del ejercicio 2023, con lo cual, bueno, con el impacto que se supone a efectos de presentación de los estados financieros, ¿no? Y por último, pues bueno, acabaremos hablando sobre sostenibilidad, que es un tema que como saben, pues bueno, está muy de moda. Estamos en un proceso de continua emisión de nuevas normas por diferentes organismos. Y bueno, aunque se sale un poco de lo que es el entorno puramente contable, pensamos que vale la pena hacer un pequeño repaso, una pequeña actualización sobre las novedades que se han producido en las últimas semanas, incluso en los últimos días, simplemente para que tengan una pequeña pincelada de cómo está el mundo de la sostenibilidad y toda la normativa que gira en torno a ello. Bueno, pues una vez presentados los seis temas, vamos a empezar por el primero. El primero, pues bueno, son unas modificaciones de la NIC 7 y la NIF 7, concretamente del estado de flujos de efectivo e instrumentos financieros revelaciones. Es una modificación que ha sido publicada por el IASB hace escasas semanas, el 25 de mayo de 2023. La fecha de efectos contables es a partir de 1 de enero de 2024 y como veremos más adelante, pues bueno, estas modificaciones lo único que introducen, pues bueno, es una serie de información adicional que hay que incluir o hay que introducir en los estados financieros para un mejor entendimiento, pues tanto del estado de flujos de efectivo como de los riesgos financieros que tiene que afrontar una entidad. Estas modificaciones, como digo, afectan a la información que hay que incluir en cuentas anuales o en los estados financieros, pero no aborda la casuística de cómo clasificar contablemente este tipo de acuerdos, que es un tema que también es bastante interesante, que ha habido bastante debate en el pasado y que, bueno, Elías no acaba de pronunciarse al respecto, pero bueno, por lo menos en este sentido sí que ha introducido estas modificaciones a efectos de información y de desglose de información en los estados financieros. Pues antes de entrar un poco en detalle en cuáles son esas modificaciones y esas nuevas revelaciones que hay que introducir en las cuentas anuales, pues simplemente aquí en esta slide pueden ver de manera muy resumida un poco en qué consiste estos acuerdos de financiación de proveedores, que bueno, que son un tipo de acuerdo que cada vez es más habitual, que al final lo que persiguen es simplemente facilitar la financiación del circulante y mejorar la gestión del efectivo, ¿no? Pues bueno, básicamente en un acuerdo de financiación de proveedores hay tres actores que interactúan. En este caso tenemos un proveedor, un comprador y una entidad financiera. Básicamente la entidad financiera, una vez que entra con las dos partes en este acuerdo de financiación, lo que hace es ofrecer al proveedor
pues la posibilidad de cobrar las facturas que ha emitido por la provisión de bienes y servicios con antelación, antes de la fecha de vencimiento, si así lo desea, y al mismo tiempo esta misma entidad financiera lo que hace es dar la posibilidad al comprador a alargar los plazos de pago inicialmente previstos pues, en las facturas, ¿no? Si se acuerda un plazo de pago de 60 días, el banco al final lo que hace es que el proveedor tenga la posibilidad, con un descuento, de cobrar antes de esos 60 días, y por su parte al comprador le ofrece la posibilidad de pagar a un plazo superior, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo de acuerdos es el que han dado lugar a estas modificaciones que comento en la NIC 7 y en la NIC 7. Aquí simplemente, pues bueno, pueden ver un poco la mecánica, lo que hemos visto en el diagrama anterior. Básicamente, un poco el motivo también por entender cuáles son por qué se da importancia a este tipo de acuerdos, pues bueno, básicamente es por lo que se puede ver en la parte de abajo de la slide, ¿no? Los contratos de financiación de proveedores suponen un factor adicional de riesgo de liquidez sobre el que es necesario informar. Es decir, las entidades que recurren a este tipo de instrumentos, pues al final lo que están probablemente lo están intentando es gestionar de manera más eficiente su tesorería, y bueno, pues puede estar ligado a un riesgo de liquidez que obviamente pues un usuario de las cuentas puede estar interesado en conocer, y puede estar interesado en conocer cuál es el importe de estos acuerdos de financiación y qué impacto tiene en los estados financieros, ¿no? Entonces, en este sentido, la NIC 7, la modificación de la NIC 7 lo que introduce es una serie de requerimientos en cuanto a desglose de información, y fundamentalmente consiste en incluir pues, cuáles son los términos y condiciones de estos acuerdos alcanzados con proveedores y con entidades financieras. Hay que incluir también información cuantitativa en relación con los valores contables de estos pasivos incluidos en los acuerdos de financiación, e informar acerca de cuál es la línea del balance en la que se presentan. Como decíamos antes, estas modificaciones no afectan o no se meten, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en cómo se deben clasificar este tipo de acuerdos, si esto es una deuda financiera, si sigue siendo una deuda comercial, aunque se haya extendido el plazo de pago. Aquí lo que se exige, lo que se solicita, es que se informe de cuál es el importe de la deuda que está sujeta a este tipo de acuerdos y en qué línea del balance aparece. De la misma forma, también hay que informar sobre aquellos pasivos que, aunque estén en el balance de la entidad, pues la entidad financiera ya ha anticipado al proveedor, ¿no? Entonces, esta información, igual que en el punto anterior, hay que darla tanto al inicio como al final del ejercicio. De la misma forma, lo que también requiere estas modificaciones es que se dé un rango de vencimientos, es decir, de forma que el usuario de las cuentas pues, pueda comparar cuáles son los plazos de pago concedidos o las extensiones de plazo de pago de la deuda que está sujeta a este tipo de acuerdos en comparación con la deuda comercial que está fuera de este tipo de acuerdos, simplemente pues para ver un poco cuál es esa financiación que está proviendo la entidad financiera y qué impacto puede tener en los estados financieros, ¿no? Como decía, es básicamente una modificación que afecta exclusivamente a desgloses de información, y que es importante pues, por el factor adicional de riesgo de liquidez que puede implicar el hecho de que existan este tipo de acuerdos de financiación. Vale, pues una vez visto ya este primer apartado, vamos a pasar al segundo, que como decía antes, pues tiene cierta complejidad, porque es un tema puramente fiscal, pero que obviamente tiene sus derivadas contables. No sé hasta qué punto están familiarizados con este tema, pero bueno, el IASB se ha visto obligado a introducir una serie de modificaciones en la NIC 12, impuestos sobre las ganancias, a raíz de lo que se conoce como reforma fiscal internacional. Esta reforma fiscal internacional, que está promovida por la OCDE, al final lo que pretende es recuperar la confianza en los sistemas fiscales internacionales y asegurar que los beneficios tributen allí donde se produce la actividad económica y se crea valor. Por tanto, hay un concepto o un marco que se conoce como el marco inclusivo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios, que se conoce de forma abreviada como BEPS en inglés, y que al final lo que pretende es, pues estamos en una era digital donde puede haber discrepancias entre dónde se está generando, dónde se presta un servicio y dónde se están beneficiando los usuarios o los consumidores de esos servicios, y parece ser que hay pues una deslocalización de dónde se tributa y dónde se están prestando los servicios o dónde
creando el valor, ¿no? Entonces, para corregir esa disfunción, por decirlo de alguna forma, pues la OCDE introduce este marco, el marco BEPS, bueno, que está fundamentado en, lo que en dos pilares, ¿no? Dos pilares fundamentales, lo que se conoce como pilar 1 y pilar 2. En esta sesión nos vamos a centrar en el pilar 2, que es el que ha dado lugar a las modificaciones en la NIC 12. El pilar 1, pues bueno, tiene un impacto, una aplicación más restringida, porque solo aplica a multinacionales con unos ingresos globales por encima de los 20.000 millones de euros y una rentabilidad medida en términos de resultado antes de impuestos sobre ingresos superior al 10%. Y bueno, tiene un impacto más reducido porque el número de grupos que superan estos límites es inferior. Y bueno, tampoco sin querer entrar en mucho detalle, tampoco yo soy un experto fiscalista, pues bueno, este pilar 1 está un poco más orientado a cómo se distribuyen, ¿no? los beneficios dentro de un mismo grupo. Pero en lo que nos vamos a centrar va a ser fundamentalmente en el pilar 2, que tiene un alcance o una aplicación más amplia, porque como pueden ver aquí, pues bueno, aplica a todas las multinacionales que tienen unos ingresos superiores a los 750 millones de euros en sus estados financieros consolidados. Hay alguna excepción adicional, pero bueno, como idea general, todos aquellos grupos multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros en 2 de los últimos 4 ejercicios estarían o podrían estar sujetos en el futuro al pilar 2 de BEPS. Entonces, bueno, una vez presentados esos antecedentes, bueno, básicamente, como decía antes, la OCDE, ¿qué es lo que pretende, lo que propone? Pues bueno, propone un sistema que haga que el total de impuestos sobre los beneficios pagados por una multinacional en una determinada jurisdicción alcance un tipo mínimo, que en este caso se ha determinado en el 15%. Es decir, que no haya jurisdicciones dentro del grupo en las cuales se esté pagando de manera efectiva un tipo impositivo que sea inferior a este 15%. Si es así, pues como consecuencia de esta reforma fiscal internacional y como consecuencia de los requerimientos de Pilar 2, pues bueno, habría que aumentar esa carga impositiva de forma que se alcanzara esa tasa efectiva mínima del 15%. Esto, bueno, también como decía antes, igual no vale la pena mucho entrar en detalles, pero bueno, aplica a nivel de resultado de cada jurisdicción o cada país, como comentaba antes, es decir, hay que ir país por país que conforman el grupo consolidado, identificar en qué países la tasa efectiva o el tipo de interés, el tipo impositivo efectivo se encuentra por debajo del 15% y en esos países pues se devengaría este impuesto que posteriormente debe ser pagado no en cada una de las jurisdicciones, sino por la matriz del grupo. Por lo cual, todo este entorno internacional o de reforma fiscal, pues obviamente tiene o puede tener implicaciones contables. Antes también de entrar en las implicaciones contables, simplemente pues, bueno, recordar que esta normativa o este entorno marcado por la OCDE tiene que ser posteriormente adoptado en cada una de las jurisdicciones. Este acuerdo ha sido alcanzado por alrededor de 140 países, pero obviamente con posterioridad a alcanzar este acuerdo, cada uno de los países tendrá que tomar las medidas necesarias para que estos acuerdos y esta normativa sea efectiva en cada uno de los países. Con lo cual, a día de hoy, pues todavía estamos en una situación en que muchos de los países todavía no lo han adoptado localmente, con lo cual, bueno, hasta que esta normativa no sea efectiva, pues probablemente las modificaciones de la NIC 12 tampoco tengan mayor efecto. Pero bueno, centrándonos fundamentalmente en lo que son los potenciales efectos contables de este incremento en el tipo impositivo, por decirlo de alguna forma, pues bueno, les han planteado, o el IASB ha identificado las cuestiones que podemos ver en esta slide y que son fundamentalmente 4. La primera cuestión, muy amplia, pues es si este impuesto complementario, aprobado por el entorno o por el marco BEPS, se encuentra o no dentro del alcance de la NIC 12, impuesto a las ganancias, si esta es la norma o el estándar que aplica a este impuesto complementario o si debemos aplicar otra norma. La segunda cuestión que surge es si con la aplicación de estas normas surgen nuevas diferencias temporarias que previamente no se han reconocido en los estados financieros. Consecuentemente también, si como consecuencia de este impuesto hay que reevaluar los impuestos diferidos procedentes de diferencias temporarias que ya están recogidos en los estados financieros, porque esto al final pues, bueno, no deja de ser una especie de modificación o de cambio en el tipo impositivo, con lo cual, pues, bueno, a nivel de reversión de diferencias temporarias,
pues habría que ver qué impacto puede tener toda la adopción de esta normativa, ¿no? Y por último, pues qué tipo impositivo habría que utilizar para calcular los impuestos diferidos, ¿no? Estas son las cuestiones que se ha planteado el IASB. Después de analizarlo, del proceso habitual de análisis de impactos, pues bueno, el 23 de mayo ya se publican las modificaciones de la NIC 12. La fecha efectiva es desde su publicación y con efecto retroactivo. Aquí lo único simplemente para los que estén en la Unión Europea, pues bueno, recordar que cualquier cambio a nivel de IASB pues tiene que ser posteriormente endorsado a nivel europeo. Estas modificaciones a nivel de Europa todavía no están endorsadas, con lo cual no serían efectivas en España por el momento, pero bueno, se espera que se endorsen o que se aprueben en las próximas semanas o meses. Como decíamos antes, las entidades o las principales entidades afectadas por estos cambios pues son grupos multinacionales con ingresos consolidados superiores a 750 millones de euros en al menos 2 de los últimos 4 ejercicios fiscales. Y aquí básicamente, pues bueno, en esta slide, en este cuadro, lo que pretendo simplemente es resumir pues, las respuestas o si las respuestas que ha dado el IASB a las 4 preguntas que nos hemos planteado anteriormente. Primeramente, si este impuesto está dentro del alcance de la NIC 12, la respuesta es que sí, que debemos centrarnos y aplicar la NIC 12 a la hora de registrar este impuesto complementario. Por otro lado, una ventaja debido a, bueno, pues a toda la incertidumbre que hay, ya que hay diferentes procesos en marcha para adoptar localmente todo este tipo de normativa, pues bueno, se ha puesto en marcha una exención temporal en relación con la contabilización de las diferencias temporales, es decir, que todas las entidades que estén sujetas a este impuesto no tienen que registrar, ni que reconocer, ni desglosar ningún tipo de información en relación con impuestos diferidos que pudieran generar el Pilar 2, con lo cual cualquier diferido originado por Pilar 2 no se tiene que registrar contablemente. Esto no es optativo, es decir, no se da la opción a las entidades a que decidan si se registran o no estos diferidos, sino que es obligatorio no registrarlos, sobre todo para evitar problemas de comparabilidad y diversidad interpretativa entre los usuarios de los estados financieros. Acerca de cuánto va a durar esta excepción temporal y cuánto tiempo van a estar las compañías sin tener que registrar estos diferidos, pues bueno, no se especifica en la norma, con lo cual a día de hoy no hay un horizonte temporal que se maneje para, de duración de esta ventaja o de esta exención que tienen los preparadores de la información financiera en cuanto a los efectos de Pilar 2. Por último, en cuanto a, bueno, a la revelación de información o qué tipo de información hay que desglosar en los estados financieros, pues bueno, el IASB lo que ha querido ha sido separar en 2 grandes grupos. Primero, aquellas jurisdicciones, aquellos grupos, o sería jurisdicciones, porque bueno, dentro del mismo grupo puede haber jurisdicciones que estén en diferentes fases de adopción de esta normativa. Pues bueno, si la normativa ya es efectiva, habrá que informar acerca de cuál ha sido el gasto devengado en el periodo, y si esta legislación todavía no es efectiva, pero ya está sustancialmente aprobada y va a entrar en vigor próximamente, pues bueno, lo que dice el IASB es que hay que informar tanto de forma cuantitativa como cualitativa en relación con el impacto esperado de la normativa Pilar 2. Entonces, bueno, como ven, es un tema un poco complejo porque tiene pues, obviamente unas connotaciones fiscales importantes. El IASB, en vista un poco de la dificultad y de todos los problemas y de los diferentes estados de adopción de esta norma en las diferentes jurisdicciones, pues bueno, ha tirado, por decirlo de alguna forma, por la calle en medio y bueno, ya ha introducido estas modificaciones pues, para simplificar el reconocimiento contable de Pilar 2 hasta que haya un poco más de visibilidad acerca de este tema. Vale, pues una vez visto el segundo punto, vamos a ver un poco también otro proyecto que está de mucha actualidad y es bueno, pues la revisión post-implementación de la NIF 9. Como saben, aquí en esta slide simplemente hay un poco bueno, un poco la cronología, ¿no? De cómo nació o cuándo nació la NIF 9 de instrumentos financieros. Simplemente por recordarlo, pues en 2014 se publica por primera vez la versión completa de la NIF 9. La NIC 9, que introduce sobre todo el modelo de pérdida esperada como una de las principales novedades, surge un poco como consecuencia o como respuesta a la crisis financiera de los ejercicios anteriores, en la cual
pues se acusó un poco, ¿no?, a la contabilidad de alguna forma de no poder anticipar el riesgo de crédito en su justa medida, y de ahí que bueno, pues se modificara la norma, se introdujera este modelo de pérdida esperada, que es el que actualmente está en revisión o está en fase bueno, de recopilar información por parte de los usuarios para ver si está funcionando de la manera adecuada, ¿no? Es por ello que en mayo de 2023 pues el IASB ha emitido el Request for Information, que simplemente es preguntar a los usuarios, a los stakeholders, pues bueno, qué opinan acerca de una serie de aspectos relacionados con el modelo de pérdida esperada que introdujo ya la NIC 9 desde principios de 2018. Entonces, bueno, en septiembre de 2023 es el deadline para recibir comentarios en relación con este proceso de posimplementación de la norma. Y bueno, veremos a ver qué sale de ahí. Entonces, simplemente un poco también por resumir y porque conozcan un poco en qué consiste una revisión post-implementación de una norma, pues bueno, básicamente lo que pretende el IASB es concluir si los requerimientos de la norma están funcionando o no como se esperaba, determinar si los grupos de interés tienen preguntas específicas acerca de la aplicación de los nuevos requerimientos, y lo que no pretende todo este proyecto, este proceso, es redeliberar acerca de conclusiones ya alcanzadas durante el proceso de desarrollo de la norma. Es decir, no se van a plantear los fundamentos de la norma, sino sobre todo, pues bueno, problemas que pueda haber en la aplicación práctica. Con lo cual, obviamente, los temas que se tratan son siempre asuntos sustanciales que tienen un alcance muy, muy amplio, y bueno, si se introduce alguna medida, alguna modificación como consecuencia de este proceso de posimplementación o esta revisión de posimplementación, pues será siempre si los beneficios de la modificación superan a los costes de su aplicación. Pues bueno, básicamente los temas sobre los que el IASB está preguntando y quiere conocer un poco la opinión de los grupos de interés, pues bueno, son los que pueden ver en esta slide, ¿no? Se pueden agrupar en 10 grupos. Básicamente, pues bueno, si el modelo de impairment de la NIC 9 está realmente reconociendo las pérdidas por deterioro de una manera oportuna, es decir, en el momento adecuado, si existen dudas fundamentales acerca de la aplicación del modelo general de pérdida esperada, si hay dudas acerca de cómo determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito. Los que estén más familiarizados con la norma pues sabrán que para aquellos instrumentos financieros, activos financieros, a los cuales no se les puede aplicar el enfoque simplificado, pues bueno, la pérdida esperada a lo largo de toda la vida del activo se tiene que calcular una vez que se produzca un incremento significativo en el riesgo de crédito, con lo cual, pues bueno, todo esto implica realizar estimaciones y determinar en qué momento ese riesgo de crédito se aumenta de forma significativa. Pues bueno, todo ese proceso de análisis es sobre el que se pregunta, pues simplemente para conocer si se están produciendo problemas, si la gente lo tiene claro o si hay dudas. Aparte de eso, pues bueno, hay otros temas que probablemente, pues bueno, los más importantes igual sería también el apartado 4, si hay dudas en cómo se debe medir la pérdida esperada. El punto 7, ¿no? Pues cómo están interactuando los requisitos de deterioro de la NIC 9 con otros propios requisitos de la NIC 9 o incluso con otros estándares como puede ser la NIC 16 en caso de activos relacionados con arrendamientos. Si la transición ha sido muy, muy costosa o si ha habido problemas de transición al aplicar estas nuevas normas por primera vez. Bueno, pues estas son básicamente las 10 cuestiones que el IASB se está planteando, que está preguntando a los grupos de interés para que den su opinión, para ver si, bueno, pues si la norma está funcionando después ya de casi 4 o 5 años de aplicación, pues está funcionando como se esperaba. Vale, como decía antes, también como tenemos el tiempo un poco justo, el apartado 4 tampoco nos vamos a parar mucho, simplemente es, bueno, esto es una consulta que ha lanzado el IASB acerca de una serie de modificaciones en la clasificación y medición de instrumentos financieros que se está planteando realizar. Y bueno, yo creo que son cuestiones bastante específicas y que yo creo que no son de mayor interés por el momento. Como decía antes, otro de los puntos importantes, aunque no es un tema que está en la agenda del IASB, porque bueno, la lista de economías hiperinflacionarias no es algo que se publique por parte del IASB, sino que bueno, es un consenso general que existe en el mercado. Ya en la sesión de noviembre, pues bueno, ya informamos sobre qué países estaban incluidos en esas listas de economías hiperinflacionarias, cuáles esperaban que fueran a estarlo de cara al cierre de 2022.
el año pasado, si recuerdan, pues entraron países como Turquía o economías como Turquía, que ya pasaron a considerarse hiperinflacionarias, y los países que actualmente están en observación y que es posible que ya en 2023 también se consideren economías hiperinflacionarias, pues son los que pueden ver aquí, ¿no? Angola, Liberia, Sri Lanka y Ghana. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, los que estén más familiarizados con la norma, pues bueno, conocerán perfectamente que si hay algún componente en un grupo que se considera una economía hiperinflacionaria, pues bueno, obviamente en el momento en que se consolidan los estados financieros o los activos y pasivos y los ingresos y gastos de las compañías que están localizadas en estas economías hiperinflacionarias, pues bueno, se tienen que actualizar, ¿no? Sobre todo aquello que son activos, pasivos, ingresos, gastos no monetarios, se tienen que actualizar con los niveles de inflación vigentes en esos países, con lo cual, pues bueno, es un proceso que si el componente en cuestión tiene un peso relevante en el grupo, pues puede tener unas consecuencias y unos impactos en los estados financieros consolidados bastante relevantes, ¿no? Pero bueno, simplemente que tengan aquí la lista de cuáles son los países que ya están en 2022, ya estaban en 2022 en la lista de economías hiperinflacionarias y cuáles están, por decirlo de alguna forma, en el punto de mira. Vale, y por último también, por acabar, vamos a hablar un poco sobre información sobre sostenibilidad. Como decía al principio, este es un tema que también, pues bueno, estamos oyéndolo continuamente en diferentes ámbitos. Desde el punto de vista regulatorio, pues bueno, hay varios organismos que están trabajando en los últimos meses, años, en la elaboración de unas normas de sostenibilidad para que luego sean aplicadas por los preparadores de la información no financiera en este caso. Entonces, pues bueno, las novedades más relevantes que se han producido en las últimas semanas son las que podemos ver tanto en esta slide como en las dos siguientes, ¿no? Por un lado tenemos las normas europeas de sostenibilidad que se han emitido por parte las ha publicado la Comisión Europea el pasado 9 de junio de 2023. Es una versión ya revisada porque en noviembre del 22 se publicó una primera versión. Esta primera versión, pues bueno, recibió una serie de comentarios por parte de los grupos de interés y bueno, en aras de conseguir o asegurar la proporcionalidad y la correcta aplicación de los estándares, pues bueno, en junio del 23 se han realizado una serie de cambios sobre esa primera versión de las normas de sostenibilidad que serían aplicables a nivel de la Unión Europea. Y bueno, pues esta segunda versión tiene un plazo de consultas que finalizará el próximo día 7 de julio. Entonces, básicamente, como decía, lo que se ha pretendido con esta segunda versión es facilitar o flexibilizar una serie de criterios en cuanto a la información, que son los que podemos ver aquí. Hay que tener en cuenta que determinadas entidades puede que ya vayan a estar obligadas a presentar este tipo de información con estos estándares a partir de 1 de enero del 24 y como no queda ya mucho tiempo, pues obviamente había mucho interés en que se flexibilizaran o que determinados aspectos se aclararan para hacer un poco más sencilla la preparación de toda esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues principalmente los principales cambios que se han introducido en esta segunda versión de los estándares europeos, pues bueno, hacen referencia a la aplicación de la materialidad, a la incorporación paulatina de determinados requisitos de información, es decir, que no sean requisitos de información desde el minuto 1, sino que sean progresivos. Determinada información que antes era obligatoria ahora pasa a ser voluntaria. Hay mayor flexibilidad en relación con determinados desgloses de información. Y bueno, luego hay una serie de modificaciones técnicas, simplemente por cuestiones de carácter legal. Y por último también, pues bueno, se han introducido una serie de modificaciones para intentar enlazar o que no se alinear de alguna forma o de una forma más clara a estos estándares europeos con los estándares que está emitiendo el ISSB, que como saben es el órgano equivalente al IASB. El IASB se encarga de la normativa contable, el ISSB se encarga de emitir normas de sostenibilidad a nivel internacional. Entonces, la Unión Europea publicó esos cambios, esa segunda versión de sus normas, a principios de junio, el 9 de junio concretamente, y el ISSB, pues el ISSB publicó ayer mismo sus primeros estándares de sostenibilidad. Tendrán, como decíamos, fecha de efectos para los ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero de 2024, pero siempre sujeto a que esta normativa sea traspuesta en cada una de las jurisdicciones aplicables. Obviamente, en este caso, si nos centramos en España, por ejemplo, pues hasta que esta normativa no esté traspuesta, no tendría sentido su aplicación, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se ha publicado
son dos estándares, lo que se conoce como IFRS S1 y el IFRS S2. Y bueno, como pueden ver ahí, pues bueno, el primero hace referencia a los requisitos generales de desglose de información relativa a riesgos y oportunidades financieras relacionados con sostenibilidad, y el segundo ya son desgloses específicos de asuntos relacionados con el clima en concreto, ¿no? Entonces, como ven, pues bueno, estamos en un proceso de continua emisión de estándares, de nueva información, con el objeto de que en los próximos años pues ya los preparadores de la información tengan claro cuáles son los estándares aplicables, qué tipo de información tienen que incluir en sus informes o memorias de sostenibilidad, y que bueno, que haya hasta cierto punto pues bueno, una mayor homogeneidad, ¿no? Pues por último, esta ya es la última slide por mi parte. Simplemente he incluido aquí un calendario o bueno, simplemente una imagen que ya la incluí en la webinar del mes de noviembre, que creo que puede ser un poco interesante pues, para tener un poco una visión sobre bueno, los tres organismos que actualmente, o los tres principales organismos que actualmente están emitiendo normativa en relación con sostenibilidad, que tenemos por un lado en Estados Unidos la SEC. Como decíamos, en Europa tenemos también la Comisión Europea, el EFRAG, que también está emitiendo normativa en relación con sostenibilidad, y por último el ISSB. Y aquí podemos ver pues, bueno, un poco también por el tipo de entidades a partir de qué año se espera que ya tengan que presentar o preparar este tipo de información. Entonces, como ven, pues, bueno, estamos en un proceso bastante complejo, un proceso normativo muy intenso. Y bueno, vamos a ver un poco en qué acaba esto, si ya por fin se estabiliza, se acuerdan ya o se cierran los estándares, por decirlo de alguna forma, y ya tenemos mayor visibilidad acerca de los plazos, los tipos de entidades y a partir de qué fechas pues bueno, son aplicables todas estas normas. Entonces, bueno, pues por mi parte esto sería todo. Como ha comentado Juan al principio de la sesión, si luego al final todavía nos quedan unos minutos y tienen alguna cuestión o alguna duda sobre estos 6 apartados que hemos comentado, pues nada, estaré encantado de responderles. Pues muchas gracias, David. Una síntesis muy completa de tantos temas en tan poco tiempo. Vamos ahora con Complicado. Horacio Molina. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. ¿Consiguen ver la presentación que estoy proyectando? Sí, se ve bien. Vale, Sí, pues se ve. muchas gracias. Muchas gracias, David. La verdad que David ha hecho una síntesis magnífica de las dos principales novedades que ha habido en este periodo, que es la financiación a la cadena de suministro y la modificación de la NIC 12, en este caso para eximir temporalmente de la aplicación del impuesto mínimo global. Pero son los dos temas que además el último lo ha resuelto de manera urgente, pues haciendo gala de esa capacidad, de esa flexibilidad que se marcaba en la agenda que debía tener el IASB a la hora de planificar temas, de manera que pudiese reaccionar ante situaciones que se le planteasen. Y una de ellas ha sido el impuesto mínimo global, ¿no? Pues estos dos temas los ha planteado David en su presentación, además de dos proyectos que son importantes porque son, cuando afectan a instrumentos financieros, pues hay algunos sectores que están especialmente impactados, como puede ser el sector financiero, que es la norma de deterioro, que es básica en el negocio bancario. También afecta a otros sectores, pero en ese negocio es especialmente importante. Y la norma sobre clasificación y medición de activos financieros, que surge como consecuencia de la revisión posterior a la implementación de la NIF 9 en temas de clasificación y medición. Es un proyecto derivado de esa PIR de la NIF 9, ¿no? Ahí hay uno de los puntos que ha comentado David que es importante, que es cómo considerar determinadas cláusulas que tienen los activos financieros, por ejemplo, vinculadas al cumplimiento de objetivos ESG. ¿Cómo afectarían esas cláusulas a la calificación de instrumentos financieros que solo pagan principal e intereses? Ese es uno de los aspectos que es importante en ese proyecto. Por lo tanto, yo creo que se ha quedado una visión muy razonable de lo más sustancial que teníamos en estos meses. Adicionalmente, y cómo no, y lo que constituye un hit en muchos años, yo diría décadas de información, el tema de las normas sobre sostenibilidad, que coinciden en este mes de junio la puesta de largo de las normas del EFRAG y la puesta de largo de las normas internacionales que ya estaban aprobadas, pero precisamente ayer fue cuando se
fue la inauguración oficial, así lo describe la página web, el ISSB, que es el organismo dependiente de la Fundación NIF que se encarga de este tipo de normativas. Pues bien, ¿qué es lo que yo voy a abordar en la presentación los próximos 20 minutos? Pues miren, como decía David, la última fue en noviembre, pues he hecho un repaso de lo que se ha trabajado desde noviembre hasta mayo del 23. Y de los temas que se han trabajado, a mí me ha llamado especialmente la atención que se ha aprobado ya, o se ha publicado el documento de la revisión posterior a la implementación de la NIF 9 en temas de clasificación y medición. Y ahí voy a visitar muy rápidamente aquellos temas que van a ser objeto de un borrador, aparte del que ya hemos comentado, va a haber otro tema que va a ser objeto de borrador, y los temas que han sido descartados, es decir, qué temas eran polémicos. Sin embargo, el ISB no va a tomar ninguna acción. Yo creo que también hay que saber leer estos documentos en clave de qué es lo que no se va a tocar porque se ha decidido que está bien tal y como está en la NIF 9. El segundo proyecto que voy a abordar es la revisión posterior a la implementación de la NIF 15, la de ingresos por contratos con clientes, que es una norma que afecta prácticamente a todos los sectores, salvo al financiero. El financiero le afecta menos, pero a todos los demás les afecta muchísimo. Entonces, bueno, es una norma que, perdón, es un trabajo que nos va a dar muchas pistas sobre cómo tratar determinados contratos que nos pueden estar afectando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque ahí se van a exponer cuáles son las principales dificultades, ¿no? Este documento hoy se ha anunciado precisamente hace una hora que va a salir el día 29 de junio. Es la última entrada en las noticias de la Fundación NIF, es precisamente el anuncio de que el 29, el jueves, va a salir publicado un request of information, una petición de información equivalente a la que ha comentado David para el tema de deterioro, y en la que, bueno, pues se pueden leer cosas muy interesantes sobre las dificultades que está habiendo en la aplicación de la NIF 15. El tercer punto que voy a tratar es la evolución del proyecto de Fondo de Comercio y Deterioro. Este proyecto ha cambiado su nombre desde el mes de enero porque se ha incorporado a la agenda regulatoria y se va a llamar, ya no se va a llamar Fondo de Comercio y Deterioro, sino Combinaciones de Negocio, Revelaciones, porque va a insistir mucho en la información a revelar, Fondo de Comercio, porque va a ser el objeto sobre el que se va a trabajar, y Deterioro, porque se va a intentar simplificar el test de deterioro del Fondo de Comercio, que es un test que es complejo, laborioso y que hay que hacerlo todos los años. Pues bien, sobre esos dos aspectos, revelación, es decir, se quiere informar mucho más de qué es lo que ha llevado a efectuar la combinación de negocios y a la evaluación posterior de esa combinación de negocios, para que el usuario pueda saber si aquella inversión realmente está generando las plusvalías que dio lugar a la contabilización del Fondo de Comercio, o por si el contrario, la información posterior pues revela que pues, no se están cumpliendo los objetivos, ¿no? Entonces, este sería el objetivo de ese punto 2.4. Voy a analizar de los proyectos que se están trabajando ese en concreto. Y después haré una mención a dos proyectos que ya están en su fase prácticamente de emisión de borrador, que es el de método de la participación y el de instrumentos financieros con características de patrimonio. El de método de la participación es muy interesante porque habla de transacciones con empresas asociadas, ¿no? Y precisamente el artículo ganador del concurso de artículos cortos de AECA, el ganador ha sido un artículo sobre algunas de las deliberaciones que hay en este momento sobre este proyecto. Me imagino que ahora en el mes de julio, que salga la revista de AECA del primer que suele salir en este momento, pues ustedes puedan leer ese artículo porque yo creo que será un excelente complemento a lo que ustedes han podido leer en los newsletters de AECA que publicamos mensualmente, y que de alguna forma esta presentación viene a recoger una síntesis, muy síntesis de esa información que presentamos más sobre el momento, ¿no? Bien, proyectos tratados desde noviembre hasta ahora, ¿no? Pues mire, los proyectos que más han abordado desde noviembre hasta ahora son precisamente, vamos a ver que aquí me he salido yo de... Son precisamente el de revelación, el de Fondo de Comercio, revelación y deterioro, que se ha tratado en 6 reuniones de un total de 7. El de aplicación consistente y mantenimiento, que se trata en todas las reuniones, hay un apartado dedicado a aplicación consistente de normas y análisis de posibles mejoras o reformas que haya que hacer. El de revelación, iniciativa de revelación,
el caso de las filiales sin que no tienen compromiso de rendir cuentas ante los mercados y a las cuales se le propone una reducción de sus requerimientos de revelación. Este proyecto está a punto de finalizar y dar lugar a un documento ya definitivo, una norma. El del método de la participación ya comentado, el de instrumentos financieros con característica de patrimonio y el de gestión de riesgos dinámicos. El de gestión de riesgos dinámicos es un proyecto de larga duración y está todavía en fase de deliberación a los diversos puntos que se habían presentado en los borradores previos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que menos han trabajado? Pues el de la revisión posterior a la implementación de la NIF 15 en 2 reuniones, el de la revisión posterior a la implementación de deterioro, 2 reuniones, la puesta de largo desde noviembre, la puesta de largo de este borrador sobre características de los flujos de caja contractuales. Se trataron en las 2 reuniones de noviembre y diciembre, pues la finalización del Post-Implementation Review de la NIF 9 y después el proyecto de combinaciones de negocio bajo control común que ahora mismo se encuentra en fase de estudio de cuál es la dirección que va a seguir este proyecto y el IASB en la última reunión ha decidido consultar, llevar el tema a los órganos consultivos. Y por último, el de estados financieros principales, que ha tenido 3 reuniones, en junio sería la 4ª. Y este proyecto es un proyecto que lleva ya más de un año trabajándose en él y que es tremendamente importante. De hecho, en el discurso que dio ayer el presidente del IASB, Andreas Barkov, le dedicó el grueso del discurso a este proyecto, porque esto es un proyecto importante donde se va a hablar del rendimiento generado por las compañías, porque el estado financiero principal que más se trabaja es el de la cuenta de resultados. Y aquí hace una alusión a las medidas alternativas de desempeño, con las cuales la comunidad inversora pues siempre está alerta, dado que, como define de forma muy graciosa o muy simpática el presidente del IASB, esas medidas son como la foto que nos hacemos en Instagram, es decir, que tiene algunos filtros. Lo que va a exigir el IASB en su documento es que en los estados financieros revelemos cuáles son los filtros que se han utilizado. Es decir, que conciliemos esas cifras alternativas que miden el desempeño según la dirección de la compañía con las cifras que están reguladas en la norma sobre estados financieros principales. Luego me parece que es un símil bastante acertado de lo que preocupa y de lo que se pretende, ¿no? Es decir, usted puede contarme cómo ve usted el negocio, pero también dígame cómo se concilia esas cifras con las cifras oficiales que están en los estados, ¿no? Pues bien, de los 3 documentos que voy a ver, el primero es la revisión de la NIF 9. La conclusión principal es que no existen dudas sobre la claridad y idoneidad de los requerimientos. La NIF 9 en materia de clasificación y medición es una norma idónea. Se puede aplicar consistentemente y la información es útil. Si bien hay que hacer algunas clarificaciones, que son las que han dado lugar a ese borrador, a otro próximo que va a haber sobre otro tema y finalmente los temas que han sido descartados. Y no se incurren en costes de preparación, supervisión o auditoría que no estuviesen esperados en la misma norma, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras a realizar? Pues miren, ahí en azul figuran las 3 que son objeto del borrador que anteriormente David les presentó, las características de los flujos de efectivo, las transferencias electrónicas de efectivo y las revelaciones de instrumentos cuyas diferencias se registran en otro resultado integral. ¿Cuáles son los temas que quedan pendientes? Pues un documento que hable sobre cuando estamos ante una modificación de activos o de pasivos financieros, porque este es un tema que resulta complejo distinguirlo de otro tipo de, por ejemplo, de una baja de activos. Cuando distinguir cuando estamos ante una modificación de activos o una baja de activos, o incluso cuando estamos ante un deterioro de activos financieros, ¿no? Y por último, la aplicación del tipo de interés efectivo, especialmente ante cláusulas que puedan incorporar algún tipo de incertidumbre a la hora de los cobros. Por ejemplo, estas cláusulas ESG que he comentado con anterioridad. ¿Qué temas no se ha decidido tras estudiarlos que están bien planteados en la NIF 9 y no necesitan ser modificados? Por un lado, se habló del modelo de negocio. El concepto de modelo de negocio genera un reto a la consistencia, porque cada preparador puede ver el modelo de negocio de forma diferente. En este caso eran los preparadores los que pedían un poquito más de flexibilidad en los requerimientos, en la aplicación de los requerimientos. El IASB ha decidido que la norma es adecuada y que no es necesario introducir esa flexibilidad extra. El segundo es la opción de llevar los resultados a otro resultado integral. Las diferencias en las inversiones en el instrumento de patrimonio se registran normalmente a valor racional y con diferencia en resultados, pero existe la posibilidad de elegir
llevar la diferencia a otro resultado integral, con la peculiaridad de que ese otro resultado integral no es reciclable al resultado. Pues bien, pues se ha cuestionado precisamente el no reciclaje de estos resultados y se ha comentado, pues, bueno, pues la dificultad que genera que exista esta opción contable, ¿no? Y en tercer lugar, la dificultad para medir el riesgo de crédito propio al medir el valor razonable de los pasivos financieros. Asimismo, se debería extender a los pasivos financieros que se requieran que sean valorados a valor razonable, con diferencias en resultados, porque solamente se aplica a aquellos en los que se designa valorarlos a valor razonable, no en los que es obligatorio valorarlos a valor razonable. Bien, no se entiende esa diferencia, pero sin embargo el IASB ha decidido al final seguir manteniendo tal y como está la NIF 9. El segundo proyecto que yo quería comentarles es el de la revisión de la NIF 15, este que va a salir el próximo jueves, ¿no? El documento de petición de información, el Request of Information. El IASB se va a preguntar sobre la idoneidad del modelo de 5 etapas. Se va a evaluar el grado de convergencia con las normas estadounidenses y el IASB también quiere extraer las lecciones aprendidas con la puesta en marcha de esta norma, es decir, las dificultades que han existido al aplicar los modelos. Y aquí distinguen pues, cuestiones que afectan al modelo en general y cuestiones específicas. Como ustedes saben, la NIF 15 hay una parte de consideraciones generales y hay otra de casos particulares, ¿no? Pues bien, en las consideraciones generales quieren estudiar las posibles inconsistencias a la hora de identificar las obligaciones de desempeño. Identificar las obligaciones de desempeño o de cumplimiento en un contrato es una de las cuestiones más complejas, porque saben que tienen que ser bienes y servicios distintos. Y bueno, cuando se entiende que son distintos o no, eso es complicado, ¿no? Pues quieren indagar sobre ese aspecto. Quieren indagar aquellas situaciones que han supuesto un coste de preparación importante en la aplicación de la NIF 15. Quieren analizar en la determinación del precio, lo más complejo es las contraprestaciones variables. Bien, quieren analizar cómo se están contabilizando los incentivos a la hora de determinar el precio. Y por último, una de las cuestiones que a mi juicio es más complicadas es cuando el control se transfiere a lo largo del tiempo, el momento en el que se reconocerían los ingresos en estas situaciones. La distinción de cuándo es a lo largo del tiempo, cuándo es un punto del tiempo, es una cuestión muy sustantiva porque afecta a cuándo me reconozco los ingresos y quieren conocer la experiencia que hay en esta materia, ¿no? Porque es un tema sensible. En cuanto a la parte particular, las cuestiones particulares que tiene la NIF 15, piensen que esta norma en España ha sido recepcionada prácticamente tal cual en la resolución del ICAC del año 2021, ¿no? Quieren analizar el principio de control en las relaciones de agente y principal, porque eso es lo que determina si actúas como agente o actúas como principal. Quieren analizar algunas situaciones complejas en los contratos de licencia, sobre todo en renovaciones de licencia y en aquellas licencias de software que son en licencias servicios. Y quieren analizar dos cuestiones ya más de revelación, el equilibrio coste-beneficio a la hora de exigir la revelación en la memoria y las cuestiones de transición y la idoneidad del modelo de aplicación por primera vez de la norma al modelo retrospectivo modificado, ¿no? El análisis que se ha hecho de la literatura académica, tanto en esta norma como en la revisión de la NIF 9, se ha hecho un exhaustivo análisis de la evidencia empírica obtenida desde la academia. Se observa que hay un impacto bastante variado, heterogéneo, en función de los sectores y las empresas. Y también se ha llegado a determinar que ha habido una mejora en la calidad de la información. Si bien se puede perder algo de contabilidad frente a aquellas otras regulaciones, como era la normativa estadounidense, que era mucho más en base a reglas, ¿no? Piense que los estudios empíricos en gran medida se han hecho sobre la norma americana. En la reunión de mayo pues, se decidió que se aprobase la emisión de una petición de información por un periodo de 120 días y ya nos anunciaban en junio de 2023, pues ya sabemos, el 29 de junio, ¿no? Por otro lado, bueno, ese es otro tema diferente, esas actividades reguladas. Bien. El tercer proyecto y último proyecto importante que yo quería analizarles es las deliberaciones sobre las combinaciones de negocio, revelaciones fondo de comercio y test de deterioro. Y estoy recuperando una diapositiva que presenté en la reunión de noviembre, en la webinar de noviembre. Bien, en aquel momento las propuestas principales que existían sobre este proyecto es que el objetivo era presentar información más útil de cara a la revelación de por qué se realizaban las combinaciones de negocio y la valoración posterior. ¿Qué es lo que era importante revelar? Pues tras la combinación de negocios, pues cuáles eran las razones estratégicas y la intención que tenía la dirección de la entidad con dicha combinación de negocio.
qué parámetros utilizaba la dirección de la compañía para evaluar si estaban consiguiendo los objetivos con dicha combinación de negocios y en la estimación del importe de las sinergias que se esperaban obtener con dicha combinación de negocios. Pues bien, en estas reuniones posteriores a noviembre se ha trabajado precisamente en estos aspectos, como iremos viendo en las diapositivas siguientes. En tercer lugar, la eficacia del test de deterioro, si era necesario la reintroducción de un modelo de amortización, y en noviembre se decidió que no, con una opinión bastante dividida entre los miembros del Consejo. Había una parte sustancial que consideraba que era adecuado reintroducir la amortización, mientras que otro grupo no. Al final, la conclusión que sacó el Consejo es que no existen evidencias muy sólidas que indiquen que el modelo actual no esté funcionando. Y esa ha sido la razón por la que no se iba a cambiar. Y un último aspecto de presentación, y era la posibilidad de incluir el fondo de comercio como una partida que restase a la cifra de patrimonio, dado que es un activo pues que no es tan sólido como puedan ser otros activos, ¿no? Bien. En cuanto a las decisiones preliminares que se tomaron en noviembre, pues se hablaba sobre la combinación de negocios según su importancia estratégica. Entonces había unas que eran las que eran importantes, pues era preciso dar más revelación de aquellas que no eran combinaciones de negocio estratégicas, ¿no? Y siempre se añadía una exención sobre la información que pudiese perjudicar la consecución de los objetivos que se deseaban con la combinación de negocios. Este es otro aspecto que se va a tratar precisamente en una de las primeras reuniones, en la reunión de noviembre o diciembre del IASB. Bien, vayamos a ver cronológicamente cómo se ha avanzado en este proyecto. En noviembre se toma la decisión de que no se va a amortizar el fondo de comercio, con lo cual seguimos con el modelo de test de deterioro únicamente. En diciembre se incorpora la agenda regulatoria cambiando el nombre, con el nombre que ahora aparece ahí en la cabecera de revelación, revelaciones, fondo de comercio y deterioro. Y se toman algunas decisiones en este mes de diciembre. Por ejemplo, no se modifican los criterios de reconocimiento establecidos en la NIF 3 para los activos intangibles identificados en la combinación. Esto era una propuesta del documento de petición de información y efectivamente se confirma. Por otra parte, también existía la propuesta de llevarse el fondo de comercio como menor patrimonio y el IASB decide que no, que conceptualmente el fondo de comercio es un activo, no es un menor patrimonio. Por lo tanto, decide que no se reconozca o que no se presente restando la cifra de patrimonio. También se indica que se presente el fondo de comercio dividido por segmentos de actividad y que la unidad a la hora de calcular la conversión de moneda extranjera, el fondo de comercio se analice al mismo nivel que se hace el test de deterioro. Bien, en la reunión de enero se trataron fundamentalmente cuestiones relacionadas con la revelación y en concreto el primer punto de aquella reunión fue analizar la posible exención de tener que revelar información que pudiese perjudicar a la consecución de los objetivos de la combinación de negocios. Bueno, hay que revelar, pero primero vamos a ver si lo que vamos a revelar puede beneficiar a la competencia y no beneficiar tanto a nuestros inversores. Pues bien, en este sentido, el principio que se formula exige que no se debe revelar aquella información que pueda poner en perjuicio los objetivos de la combinación. Ese es el principio que formula el IASB. Y da unas guías de aplicación o sugiere unas guías de aplicación que se aprueban en esta reunión. Pues a la hora de analizar si hay que aplicar esta excepción, pues hay que ver el efecto que tiene la información a revelar y la disponibilidad de dicha información. En segundo lugar, bien, usted no revele los detalles, pero lo podría revelar de forma agregada, porque si se puede revelar de forma agregada, ya no está cuestionando los objetivos de la combinación, no está poniendo en riesgo, ¿no? Pues, y esa información puede ser útil. Informar en qué casos, cuando usted vaya a aplicar la excepción, esta exención de revelación, indique en qué casos ha sido y por qué motivo lo ha hecho. Y en cualquier caso, como usted va a hacer un seguimiento de la combinación de negocios, del desempeño de combinación de negocios en años sucesivos, si posteriormente cambian las circunstancias y esa excepción ya no tiene sentido mantenerla, pues en ese momento usted deja de tener la excepción y revela, ¿no? Por otra parte, exige a la entidad, tras una combinación, que haga una declaración cualitativa sobre si el desempeño actual, estamos en una etapa posterior a la combinación, está cumpliendo con los objetivos establecidos. Y al mismo tiempo que aprueba esto, indica que incorpora también la exención a hacer esta declaración cualitativa si fuese sensible para la consecución de los objetivos de la entidad. Bien, en la reunión de septiembre del 22, ya he comentado en una slide anterior, era
se aprobó que era necesario informar cuantitativamente sobre las sinergias esperadas. Pero, ¿qué temas concretos había que informar? Esto se decide en la reunión de enero del 23. Esta revelación debe realizarse por categorías de sinergias y las categorías de sinergias debe describirlas la entidad en su informe financiero. Es decir, esto nos va a dar muchas pistas de cómo la dirección de una compañía entiende que se producen sinergias en una combinación de negocios, ¿no? Sinergias tanto en los ingresos, en los costes, hay que describir qué categoría es, si es sinergia en ingresos, sinergia en costes. La posible aplicación de la excepción de revelación, la exención que hablábamos anteriormente, ¿no? Y cuándo es posible que comiencen las expectativas y por cuánto tiempo estas que dan lugar a esas sinergias esperadas, ¿no? Además, deberá indicarse si las sinergias son indefinidas en el tiempo o tienen un horizonte finito. En la reunión de febrero del 23, lo que se informó es cuándo hay que revelar. Pues bien, hay que revelar durante el tiempo que se haga un seguimiento de la combinación de negocios por parte de la dirección de la compañía. ¿Y quién es la dirección de la compañía? Lo que el IASB llama el enfoque directivo. Pues es el nivel directivo que establece la información a revelar, el Key Management Personnel. Y mantener la revelación sobre el desempeño posterior durante tanto tiempo como lo haga este nivel directivo de la compañía. Es decir, no da una regla de un periodo de monitorización, sino que debe ser el periodo que la compañía está siguiendo los resultados de esa combinación de negocio. Si deja de monitorizar el desempeño posterior, pues se debe explicar por qué lo ha dejado de monitorizar, y si lo deja antes de la finalización del segundo año porque la compañía alegue que ha cumplido los objetivos de la combinación, pues se debería revelar este hecho y las motivaciones por las que se ha conseguido dichos objetivos. Asimismo, se debe informar este desempeño posterior por las métricas que se estaban utilizando antes de cesar la monitorización. Debe permitir, además, que la medición de los objetivos que se pretenden con una combinación se pueden realizar tanto con estimaciones en base a un punto o estimaciones en un rango de posibles resultados. Y por último, es muy importante informar de aquellos elementos, aquella información que son los objetivos clave para conseguir el éxito de la combinación. Es decir, la dirección nos va a tener que contar mucho más por qué razón lleva a cabo las combinaciones de negocio y qué seguimiento está haciendo de ella. Yo creo que esto va a dar un material muy interesante para estudiar sobre este tipo de transacciones tan importantes en la vida corporativa, ¿no? El tercer punto que se quería abordar era cómo simplificar el test de deterioro, Y muy rápidamente, porque ya me estoy comiendo el tiempo, pues miren, se elimina la exclusión que existe en la NIC 36 de no incorporar las reestructuraciones futuras comprometidas y la mejora del rendimiento de los activos, porque de esta forma el valor en uso se va a acercar mucho más si yo elimino estos elementos al valor razonable. En un valor razonable sí se va a tener en cuenta estas circunstancias, mientras que en un valor en uso, si yo las estoy excluyendo, no las estoy considerando. Pues para que se aproximen ambos valoraciones del valor recuperable, se propone eliminarla y se aprueba. Se valoran los activos de las unidades generadas de efectivo en sus circunstancias actuales. Se propone no incluir salvaguardas adicionales a las ya previstas en la NIC 36. Para calcular el valor en uso no es preciso hacerlo con flujos y tasas antes de impuestos, como se exige actualmente, sino que pueden ser también después de impuestos, ¿no? En cualquier caso, si se hace antes o después, tiene que ser consistente. Si yo utilizo flujos antes de impuestos, las tasas tienen que ser antes de impuestos. Si son flujos posteriores a impuestos, las tasas después de impuestos, ¿no? Hay que revelar el tipo de interés que se va a utilizar y aclarar las diferencias entre los inputs y las premisas del valor en uso, que son internas, frente a las del valor razonable menos costo de disposición, que son externas, ¿no? Se ha valorado la posibilidad de incluir un test de deterioro en que solo se calcule una de las dos magnitudes, valor en uso o valor razonable, y al final se ha descartado dicha simplificación, ¿no? Se han eliminado en la reunión de marzo algunos requerimientos de revelación que tienen menos importancia. Y por último, y a esto sí le quería dedicar un pequeño momento, se ha estudiado cómo reducir el coste y la complejidad de los test de deterioro. Y se ha llegado a plantear, en primer lugar, si es necesario estar haciendo cada año un test de deterioro, a lo cual ha concluido el IASB que el test de deterioro anual mejora la robustez de dicho test y no supone tampoco su eliminación o reducción del coste que sea
significativa, ¿no? Ha buscado estrategias alternativas para efectuar el test para que sea mucho más eficaz, ¿no? Y en esto se ha basado fundamentalmente porque hay motivaciones que de alguna forma hacen pensar que el test de deterioro pues tiene sesgos. Por un lado, el optimismo de los directivos o por otro lado, el efecto de protección. El efecto de protección consiste en que yo cuando adquiero una compañía y adquiero un fondo de comercio y ese negocio lo incorporo con mis negocios, si mis negocios tienen fondos de comercio y fondos de comercios autogenerados, esos fondos de comercio autogenerados representan un colchón. De manera que cuando yo una mis activos que tienen fondos de comercio autogenerados no reconocidos con los adquiridos en una única unidad generadora de efectivo, porque formen parte de precisamente los adquiridos para que hagan sinergia con mis actividades, puede resultar que el fondo de comercio reconocido se deteriore, pero ese deterioro es absorbido por el colchón, el efecto protección que tienen mis activos y los fondos de comercio que yo tenía autogenerados. Entonces, claro, ahí la información financiera no llegaría a tiempo. La combinación no ha funcionado adecuadamente, pero yo no estaría revelando dicho posible deterioro, ¿no? Entonces, ahí se plantean diversas alternativas y uno es el headroom. Estos colchones se denominan headroom. El Headroom Approach, que lo he intentado reflejar con un pequeño caso que, como va a quedar a su disposición la presentación, pues ustedes lo pueden ver, en el cual imagínense un fondo de comercio adquirido de 250 y otros pasivos activos de 3.000, total una adquisición por 3.250. Ahí había un efecto colchón de 750 porque el valor contable reconocido y el efecto colchón eran 4.000, equivalente al valor recuperable en ese momento. Pues bien, al año siguiente, imaginen que va mal la actividad, que es el efecto, se supone que va a haber un valor recuperable de 3.450, ya no es 4.000. Sin embargo, con 3.450, este importe es superior a 3.000. No hay que reflejar deterioro, como aquí estamos reflejando, ¿no? Es decir, no habría que reflejar deterioro. Sin embargo, como hemos reflejado aquí, ¿no? Aquí no habría que reflejar deterioro. Sin embargo, si yo tengo en cuenta ese efecto colchón, al valor contable activo y pasivo reconocido le sumo ese colchón y entonces el valor contable reconocido más el efecto colchón sí es superior al importe recuperable, con lo cual habría que registrar un deterioro de 300. Claro, esto se está produciendo porque ha habido, en realidad habría que amortizar todo el fondo de comercio de 250. Porque el otro 50 es una caída del colchón que, como no estaba reconocido el activo, tampoco habría que deteriorarlo. En definitiva, este método, que es el método de Headroom, que no ha sido aceptado, nos está poniendo de manifiesto algo que es lo que yo quería decirles. Cuidado con los fondos de comercio, porque los fondos de comercio muchas veces su deterioro puede estar siendo compensado por los fondos de comercio autogenerados de la compañía. ¿Esto es norma? No, pero fruto de las deliberaciones he encontrado este caso y me parece muy interesante desde el punto de vista de la gestión tenerlo en consideración. Bien, como os he comentado, en el método de la participación se han analizado una serie de transacciones en las que afectan a la matriz con la asociada y, por último, en el proyecto de instrumentos financieros con características de patrimonio, pues básicamente se siguen analizando cuestiones de presentación, cuestiones del principio de fijo por fijo en determinados casos particulares, el efecto que tiene la ley sobre los términos contractuales, etcétera. Y en breve, este documento va a dar lugar a la emisión de un borrador que modificaría fundamentalmente la NIC 32, también la NIF 7, pero fundamentalmente la NIC 32. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y ahora, pues muchas gracias, Horacio. Igualmente, muy bien resumidos los temas en tan poco tiempo. Bueno, viendo que no hay ninguna pregunta en el chat y que ya nos hemos excedido unos minutos, pues yo creo que solo agradeceros a todos vuestra participación. Horacio, David, como siempre, muy buen trabajo realizado, y a todos los inscritos, pues muchas gracias por conectarse. Recibiréis en los próximos días las presentaciones y bueno, en unos días también estará disponible el vídeo por si queréis ver con más detalle pues, los temas que han tratado. Pues en la página web de AECA también podréis encontrar el vídeo de la webinar. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos y damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.